Dominicana, qué bueno que podemos reencontrarnos nuevamente con Tiempo de Impacto. Usted sabe que me dio una gran pena ¿Qué cosa? ver en las redes sociales. Eso se me quedó, me rompió el corazón. Una jovencita que menor de edad, como 16 o 17 años, que sale en las redes sociales diciendo: tengo cáncer. Mi mamá me dijo que no subiera a las redes sociales porque no me iban a hacer caso. Porque no lo iban a compartir. Y no iban a compartir ni a mí. Y tenía su puerto, porque era en el momento de le iban a dar la quimioterapia. Y tiene todas las estructuras para la aplicación de la quimio. Entonces, pero a mí lo que me dolió fue que dijo: no me tengan asco, compartan esto. Y yo me quedé, digo, Dios mío, pero ¿y hasta dónde que vamos a llegar? ¿Cómo? ¿Sabe? Óigame, y me siento muy bien que usted hoy en el programa tenga una oncóloga, porque realmente algo está pasando. Esto ya casi está convirtiendo en viral. Bueno, el problema del cáncer nosotros en las mujeres. Decíamos en la casa de que nosotros consideramos, según las personas que se ponen a investigar, como yo, que me gusta siempre estar informada, lo más informada posible, escuchar, ver declaraciones de científicos, de personas estudiadas sobre el caso, sobre el cáncer, de que que en Latinoamérica una mujer muere cada 3 minutos por cáncer, y que ese índice sea representativo en países en vía de desarrollo o países muy pobres, porque no es lo mismo en países desarrollados. ¿Por qué? Por la poca educación que se tiene sobre el tema, por las pocas motivaciones que hacen los gobiernos, los sectores de salud, para que las mujeres tengan conciencia de lo que significa el cuidado de su cuerpo, porque somos un poco más vulnerables que los hombres. Por la poca ayuda que reciben el pueblo de los gobiernos cuando se presenta una mujer con cáncer, las dificultades que esa mujer con su dolor, con su padecimiento tiene que hacer para conseguir el dinero para una quimioterapia. Y mira que estoy hablando de esto y no voy a tocar algo que viví con una persona que se me acercó a mí con relación a un cáncer de pulmón que tiene. A veces yo no quisiera ni siquiera vivir en República Dominicana, quisiera irme a otro lugar del mundo donde haya un poquito más de conciencia. Porque es penoso que una mujer muera, una mujer que vende periódico en la calle, muera por no tener recursos para una quimioterapia, o por todas las trabas que le pone el sistema de salud para que ella pueda durar 5, 6, 7 años más haciéndose un procedimiento. A mí me da mucha tristeza y me toca en lo personal, porque mi mamá murió de cáncer. Y ese apego que hacemos las familias con relación cuando tenemos un paciente con cáncer, ese desprendimiento que hacemos nosotros la familia cuando queremos ayudar a esa persona que no pidió padecer de cáncer, que no es una persona que se puso a fumar cigarrillo a sabienda de que podía morir de cáncer de pulmón, que no es una persona que está consumiendo alcohol de una manera desproporcionada y tiene conciencia de que si consume alcohol se le puede dañar el hígado, el páncreas, de que no fue una persona que estuvo en la calle emocionada y se encontró con un problema y le dieron un tiro. No, es una persona que tiene una vida supuestamente tranquila y de un momento a otro sale con el premio de un cáncer. Acepta la enfermedad, pero para buscar la ayuda, porque no tienes los recursos, aquí las instituciones, ya sean de seguro médico,
ya sea gubernamentales, se la ponen en China. Y esas personas deben decidir mejor morir o simplemente vivir hasta que me mate. Nosotros en Tiempo de Impacto tenemos la costumbre de traer programas. Estamos llamados a eso, a traer programas de educación. Si usted en algún momento recibió una invitación de la producción de Tiempo de Impacto y usted no la valoró, qué pena por usted. Hoy nosotros sí tenemos a una profesional, a una oncóloga clínica, que ama el hecho de educar, de informar, que considera que su carrera la eligió porque tiene el deseo de colaborar con la sociedad, dando información, educando para prevenir el cáncer. ¿Qué es todo lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos enfrentarnos a este mal? Señores, dicen los estudios que para el 2030 se tendrán 5.200 muertes adicionales en los países en vía de desarrollo o países pobres. No así en los países desarrollados. Vamos a presentarle, para que hablemos de todo esto con relación al cáncer, la prevención, a la doctora Omaira Reyes, del Centro de Oncología Médica. Bienvenida a Tiempo de Impacto. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy agradecida porque me hayan elegido para representar un tema tan importante y con tantas controversias a nivel mundial en el día de hoy, y que cada día más definitivamente va a tener un auge mayor. Vamos a definir. El detalle es que yo quiero educar. Así es. Vamos a hablar qué es el cáncer, cómo se forma el cáncer, qué yo puedo estar haciendo que yo pueda ser víctima del cáncer. Bueno, el cáncer no es más que el crecimiento desproporcionado y desorganizado de una célula. Inicialmente una célula tiene una alteración clonal, o sea, no es que un tumor de inicio tiene un tamaño desproporcionado de 4, 5, 10 centímetros, sino que una célula sufre cambios específicos que no le permiten continuar una evolución natural y que por consecuencia se va a multiplicar millones de veces en consecuencia a todos esos daños que han ocurrido a nivel celular, y por consecuencia vamos a tener la producción de un tumor. ¿Por qué se daña esa célula? O sea, nosotros somos quienes alimentamos, o sea, algo lógico, nosotros alimentamos nuestro cuerpo. Esa célula se daña por algo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Así es, el cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, no podemos adjudicarlo a una sola causa. Hay múltiples causas, hay causas que nosotros pudiéramos revertirlas, hay otras causas que no podemos. Dentro de ellas está la dieta, está la obesidad, está la vida sedentaria, la falta de ejercicios. Hay un sinnúmero de patologías que va a tener causas diferentes, el tabaquismo, el consumo abusivo de alcohol, o sea, es un sinnúmero de características per se que se van a ajustar a un tipo de cáncer o a otro. Entonces, de acuerdo a esas características, pudiera predisponer a un tipo de cáncer. Otra parte muy importante es la parte genética y familiar, que juega un papel muy importante. En un 15 a 20% de los tumores van a tener influencia directamente genética. Doctora, yo siempre he visto y siempre he analizado el cáncer como vamos a decir, una normalidad de la célula del ser humano. Anormalidad. Sí, anormalidad. Sí. La célula es la que se compromete. Entonces yo siempre veo la forma de cómo el virus actúa sobre la célula y precisamente el comportamiento de la célula con relación a lo que un virus hace en la célula. Primero, la hiperplasia. Segundo, el control genético. Y tercero, que inhibe la célula, la hace anormal. Dentro de los estudios que usted ha realizado con relación al cáncer, ¿usted consideraría que hay un gran índice
del cáncer que es de etiología viral? Claro, definitivamente, incluso dentro de las principales causas de cáncer en mujeres en nuestro país está el cáncer cervicouterino, Correcto. que es la causa más frecuente es el virus del papiloma humano. Entonces, definitivamente los cambios a nivel celulares ocurren por diferenciación anormal que ocurre en la célula a consecuencia de los cambios que produce el virus. Entonces, al ser una de las patologías más frecuentes a nivel sobre todo en el patrón femenino, pues podemos decir que los virus tienen una influencia muy importante. Podemos hablar Correcto. también del virus del VIH. El virus del VIH predispone a un sinnúmero de patologías que, aunque presentan algunas características y algunos factores de riesgo, el solo hecho de tener el virus del VIH o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida te predispone a presentarlo con más frecuencia que una persona que no lo presenta. Eso es en el caso de un cáncer adquirido por un virus, pero también hay una relación directa en la genética, una relación de herencia, un factor que está dentro del organismo que produce un ser, ¿no? Un bebé que se convierte en adulto. Esa relación genética, ¿cómo usted le explicaría porque la licenciada hizo una pregunta que cómo podemos evitar o podemos controlar el asunto del cáncer? Pero eso es muy difícil de contestar, muy difícil. Ahora bien, ¿cómo usted podría explicar el asunto de la genética y qué tiene que hacer una persona, sobre todo una mujer, que su madre ya ha muerto de cáncer a los 60 años, 40 años? Más o menos, ¿qué explicación usted daría desde el punto de vista de la etiología y desde el punto de vista del pronóstico de esa persona? Bueno, la etiología definitivamente va a depender del tipo de cáncer que estemos hablando. Si ese cáncer tiene un alto índice de probabilidad de tener un origen genético y familiar y del momento en que se presentó. Mientras más temprana edad se presente el cáncer, más probable es que las siguientes generaciones vayan a tener la existencia de ese cáncer y va a predisponer en mayor proporción a que más parte de la familia lo padezca. Hay un detalle, doctora, que por eso le hice la primera pregunta. Cuando su etiología es viral, yo entiendo que no tiene que ver nada con la genética. Usted mencionó el papiloma humano, que es muy común en las relaciones sexuales. Es una enfermedad de transmisión sexual. Eso podría crear problemas en el cuello uterino y crear ese problema de cáncer. Ahora bien, en ese caso que es viral ya predeterminado, nada tiene que ver con genética. Yo le preguntaba, ¿qué gen? ¿Cómo genéticamente una gente adquiere cáncer? No, porque como les mencionaba inicialmente, el cáncer es multifactorial. A pesar de que tengamos muchos tipos de cáncer que la causa es viral, no necesariamente el 100% de los tumores van a ser producidos por el virus que más frecuentemente lo produce. Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino tenemos que el tabaquismo y la edad propiamente también son factores de riesgo, es decir, que aproximadamente un 5 a un 10% de los cánceres cervicouterinos no van a estar relacionados con el virus del papiloma humano. De igual manera, o sea, no podemos decir que los tumores solo por la existencia de un virus se puedan producir. Por ejemplo, los tumores de cabeza y cuello que tienen una alta probabilidad de tener relación con el virus de Epstein-Barr y también con el virus del papiloma humano no necesariamente tienen que coexistir para existir el cáncer. Es decir, hay un sinnúmero de formas y causas que van a producir la génesis de ese cáncer. Doctora, el factor alimentación. Yo quiero que usted me diga a mí, si una persona, porque vemos
que son más marcados los casos de cáncer en clase media, baja y clase paupérrima, por decir así, a clase alta. Porque las personas con dinero o la persona con más educación o conciencia, no voy a tocar el tema de educación, sino con más conciencia suelen ir al médico más frecuente, se hacen regularmente 2 veces al año su papá y la mamá, su papá Nicolau, su examen de todos sus órganos, de las mamas, de todo. Yo soy que 2 veces al año, ese cargo en ese seguro, eso es seguro, por mi condición. Pero en el caso de la alimentación, una persona puede decirse que pueda tener su sistema inmunológico deprimido por una mala alimentación. Esas personas pueden tener un índice también de más cerca para obtener cáncer, por tener el sistema inmunológico deprimido por una mala alimentación. Bueno, mira, es justamente lo que pasa con el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que el sistema inmune se deprime. Pero la alimentación no es básicamente que el sistema inmune esté deprimido por el déficit que existe, es más bien el tipo de alimentos que se consume con más frecuencia, es decir, el tipo de alimentación que sea basado en grasas, en carbohidratos, con menos proteínas, con menos frutas y vegetales, que son los que nos van a dar una cobertura en comparación con una dieta rica en grasas animales, por ejemplo, y en proteínas procesadas, una dieta rica en carnes rojas, en embutidos. Los embutidos, señores, los embutidos son causa de cáncer, sobre todo causa de cáncer colorectal, que está totalmente demostrado. Y mientras más procesados, ahumados y costosos son, pues mayor es la probabilidad de producir carcinogénesis. Igual que los condimentos, unos condimentos que todas las dominicanas, que no creo que falte en la cocina dominicana, que son las famosas, creo que puedo decir, no voy a mencionar la marca porque claro está, la famosa sopita. Es verdad que el pan blanco, por el contenido que le ponen al pan blanco y las sopitas, tienen, las personas que consumen mucha sopita, puede producir cáncer. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los preparados que tenemos, como usted ha mencionado, tienen conservantes y tienen grasas trans, que son las más peligrosas. Las grasas trans son contenidas en todo lo que se conserva, en todo lo que es salsas, aderezos. Entonces, al tener este tipo de conservantes, lo hace más probable a producir una carcinogénesis que cuando lo hacemos con vegetales propiamente preparados, como lo estamos haciendo preferiblemente para disminuir la probabilidad de adquirir todos esos conservantes y todas esas grasas que son saturadas, para disminuir la probabilidad de tener algún cáncer. Ok, entonces vámonos al tema directamente ya. Hay unos estudios modernos que se hacen para aquellas personas que puedan tener factores de herencia, padecer cáncer. Esos estudios, no sé si los seguros médicos lo cubren. Le digo esto porque yo tuve una experiencia, me llegó una experiencia, un caso, de una joven que vive en Estados Unidos, que es donde el índice de obtener cáncer o de descubrimiento de cáncer es de 0 a 1%. Le mandan a hacer todos sus chequeos y el médico, por medio a ese estudio, dijo, mira, tú tienes probabilidades, los marcadores tumorales arrojan de que tú tienes mucha probabilidad de obtener cáncer en los senos. Yo te recomiendo que tú te hagas una mastektomía y nosotros, el seguro, te va a poner también los implantes. Yo quisiera que un seguro médico diga eso aquí en República Dominicana. Hábleme de esos marcadores que son tan importantes para las personas que como yo vivimos con miedo. Y más ahora que yo tengo un niño de 6 años, que yo quiero verlo de 20 años. O sea, yo me cuido. Cuando ustedes ven fotografías mías en matar en el gimnasio o poniendo dietas en las redes sociales o motivando a las personas que están alrededor de mí a tener una alimentación, es para compartir de que yo no quiero padecer cáncer. O sea, yo creo que no hay una cosa que a mí me da más miedo que el cáncer
y salir después de las 10 de la noche de mi casa a pie. O sea, a mí eso me es un pavor único. Usted nunca va a ver después de las 10 de la noche sola en la calle, por el temor. O sea, si yo salgo con capellán o con una persona, pero sola nunca. Entonces, el cáncer, yo veo las comidas, wow, qué rica se ve. Y yo de una vez hago como una proyección, lo que puede tener esa comida que me puede, o sea, yo tengo fobia a cáncer. ¿Qué podemos hacer nosotros las personas que tenemos fobia a padecer cáncer? Bueno, son dos preguntas. Realmente la primera, las determinaciones moleculares y genéticas. Lastimosamente en nuestro país la mayoría no se realizan y por consecuencia los seguros no la cubren. Y me imagino lo costosa que deben ser. Exactamente. Si hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, estamos hablando de los BRCA. Los BRCA son genes que se pueden mutar y que son de herencia genética germinal, lo que significa que se puede heredar y por consecuencia si tienes mutación de los BRCA tienes una alta probabilidad, incluso más del 80 al 90% de tener cáncer de mama o de ovario en algún momento de tu vida, así como otros tipos de cánceres. Entonces, ¿qué ocurre? Está indicado si hay al menos una o dos más líneas familiares que hayan sido afectadas con cáncer de mama, como le dije anteriormente, mientras más jóvenes, mayor la probabilidad y entonces en consecuencia si se determina que existe la mutación de esos genes, pues disminuimos hasta un 90% la probabilidad de que exista cáncer de mama realizando mastectomía bilateral. Ojo, no se disminuye al 100% porque a pesar de realizar la mastectomía hay tejidos que continúan a nivel axilar y al nivel de donde se encontraba la anatomía mamaria que pudieran desarrollar el cáncer de mama. Sí, pero eso depende también el estadio en que se encuentre el cáncer. Si yo fuera... No, porque estamos hablando de la mutación, o sea, okay, no estamos hablando okay. de una persona que tenga cáncer. Okay, perfecto. Pero yo voy a su consultorio y me voy a poner como ejemplo yo. Y yo voy y usted me manda a hacer la mamografía. ¿Son confiables las mamografías? La sonomama. ¿Son confiables? O sea, yo que me la hago 2 veces al año, yo puedo dormir tranquila. Wow, yo este año no voy a padecer de cáncer porque me estoy cuidando. O sea, estoy haciendo lo que ustedes los médicos recomiendan, hacerse la mamografía y la sonomamografía. ¿O hay otro estudio más profundo que estos dos? Hay un 10 a un 15% de los tumores que no van a ser encontrados por mamografía o sonomamografía. Es decir, el estudio y el análisis de las mamas específicamente debe estar dirigido por un especialista. No es solamente realizarse la mamografía y la sonomamografía. Si en consecuencia, a pesar de que los estudios reportan dentro de límites normales, nosotros encontramos algún hallazgo que nos llama la atención, entonces vamos a indicar estudios más profundos y más especializados para determinar la probabilidad de que exista alguna lesión a nivel mamario. Es decir, nunca debe solo realizarse los estudios, debe estar acompañado de un examen físico, un examen de las mamas hecho por un especialista en el área, ya sea un oncólogo clínico, un cirujano, o sea, un médico que esté en relación con ese tipo de patologías. Doctora, en el caso, por ejemplo, ya de un cáncer ya establecido, que ha sido maltratado, ha sido descuidado y se cree el proceso de la expansión de ese cáncer a diferentes órganos, como es correcto desde el punto de vista de la propagación en el ser humano, en el cuerpo humano. En ese caso de que haya esa metástasis, ya, ¿qué procedimiento que la gente entienda, que el pueblo entienda, se aplica para esas personas que padecen ya ese tipo de masificación del cáncer? Y si es posible que le den un aliento de vida. Bueno, definitivamente sí. Cada día tenemos más oportunidades para los pacientes, sobre todo para los pacientes con enfermedades metastásicas. Y
va a depender de la complejidad de la metástasis, de la ubicación, del número de metástasis, porque hay pacientes que aún diagnosticándose como metastásicos pudiéramos incluso curar, de acuerdo obviamente al tipo de enfermedad y a la localización que se encuentran esas metástasis. Es decir, si podemos extraer esas metástasis y eliminar por consecuencia con tratamiento clínico o disminuir la probabilidad de que aparezca nuevamente o prolongar el tiempo en el que va a reaparecer, porque muy probablemente una enfermedad que inicialmente fue diagnosticada metastásica va a reaparecer en el tiempo, pero podemos prolongar ese tiempo con los diferentes tratamientos que existen hoy en día. Tenemos tratamientos muy especializados, sobre todo aquellos medicamentos que hoy en día van dirigidos a activar la inmunidad propia del cuerpo humano, que es lo que verdaderamente nos defiende, y tenemos resultados excelentes con esos tratamientos. Doctora, en el caso, por ejemplo, del cáncer ya terminal, primero, posibilidades de vida. Segundo, ¿qué porcentaje de mortalidad tiene en República Dominicana, si usted tiene el dato, con relación al cáncer? ¿Y cuáles son los motivos que producen esa mortalidad posiblemente alta en la República Dominicana? Bueno, definitivamente va a depender muchísimo del tipo de cáncer que estemos hablando. ¿Cuántos tipos de cáncer hay, doctora, entonces? Podemos tener cáncer en todo el cuerpo. O sea, podemos tener cáncer en todas las estructuras, puede existir cáncer. Entonces, va a depender siempre, los pronósticos van a depender del tipo de cáncer, de las probabilidades de tratamiento y algo muy importante, el acceso al tratamiento. Es decir, lastimosamente nuestra condición económica como país nos limita mucho, aunque disponibles esos medicamentos, no podemos tener el acceso. Estamos hablando de un medicamento que mensualmente, cada 3 semanas, puede costar de 7 a 10 mil dólares. Entonces, wow, eso limita bastante los resultados que verdaderamente pudiéramos tener con esos pacientes ya con enfermedades metastásicas. Ahora, aquel paciente que está en estado terminal, que es prácticamente una definición que la hemos sacado un poco, porque más bien vamos encaminando al paciente a lo que es cuidado terminal, que le queda un poco exactamente, a cuidados paliativos. Qué terrible. Pacientes que ya, los que caen en cuidados paliativos son los pacientes que mejoramos los síntomas para que tengan una muerte más digna, para que tengan menos dolor, para que el tiempo que les resta vivir pues sea más placentero. Entonces todo va a depender de eso, qué enfermedad es, si tenemos disponibilidad de tratamiento y por consecuencia hasta la actitud propia y emocional del paciente. Yo quiero hacer una observación, porque usted, según usted habló en cuanto al tratamiento, a los medicamentos que son costosos, la licenciada en el primer tiempo del programa dijo que en Estados Unidos, cuando un seguro ve que hay una posibilidad de que un paciente se pueda recuperar, lo que hace es que lo premia. ¿Pero por qué lo premia? Lo premia porque el seguro que se está economizando eso, con la prevención y la manera del tratamiento que se le está dando a ese paciente. Aquí no ocurre eso. Si aquí ocurriera eso, los seguros vivieran mejor. Pero no quieren hacer los marcadores tumorales, imagínate tú. Óigame bien, aquí hubo un pleito de 500,000 pesos subirlo a 1 millón. Así es. Las enfermedades catastróficas a nivel de seguro, fue un pleito. Eso fue un asunto que llegó hasta lo legal. No, y nos mantenemos en pleito porque todo ellos quieren disminuir las coberturas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Todo lo contrario. La prevención es lo importante porque es economía. Así Eso da dinero, que es lo que falta en la República Dominicana. Bueno, así es. Vamos a hablar más tarde de prevención. Vamos a hablar también sobre medicaciones paliativas, que uno se encuentra y dice, pero ¿cómo un médico puede estar indicando una multivitamina
para aumentar el sistema inmunológico. ¿En qué le puede ayudar esto a este paciente? Un caso que me sucedió a mí. Eso es después de un corte comercial. Continuamos con Tiempo de Impacto. Visita la página web www.funtecom.org para cualquier información sobre tecnología y comunicación. Funtecom, la Universidad de la Telecomunicación en la web. Funtecom, fuente universal de la tecnología y el conocimiento. Compartir mi internet de Wii. Amo sonreír junto a ti. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado que rinde para 10. Con voz de Win yo te llamo a donde estés. Podemos compartir al escuchar tu voz. Siento que estás aquí. Win Telecom, comparte sin límites. Para reír con gusto, lea las obras de contenidos humorísticos del periodista Mario Emilio Pérez, sus estampas dominicanas, volúmenes quinto y sexto y más brincos por la vida están en circulación. Distribuidor principal, Centro Apuesta del Libro, con el teléfono 809-473-4020. Llame y a reír con gusto. Ya no hay que alisarse el pelo, porque ya hay productos que no son químicos, ¿verdad? Que te permiten alisarte tu pelo y ponerlo, mantenerlo siempre con tu onda, mantenerlo lacio sin tener que irte a esos procesos aparatosos. En Caína Hair Center usted encontrará esa solución. Llame para hacer su cita al 809-563-1815. Feliz de compartir mi internet de Wii. Amo sonreír junto a ti. Oh, aunque estés lejos, te llevo aquí presente. No importa dónde esté, yo comparto con mi gente. Internet ilimitado que rinde para 10. Con voz de Win yo te llamo a donde estés. Podemos compartir al escuchar tu voz. Siento que estás aquí. Win Telecom, comparte sin límites. Y continuando con el desarrollo de Tiempo de Impacto, estamos hablando sobre cáncer, estamos hablando sobre estructura del cáncer, estamos hablando de cómo vivir con cáncer, qué debemos hacer para no ser víctima, por lo menos ponérselo difícil al cáncer a la hora de que llegue a nuestro cuerpo. Pero hay un dato que yo quisiera crearle a usted de conciencia, de que 2.1 millón de personas padecen de cáncer anualmente. Ese dato te habla a ti de que hay cosas que nosotros debemos cambiar, de que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos que amarnos un poquito más a la hora de alimentarnos, a la hora de romper con una adecuada alimentación, con un estilo de vida. Tenemos que crear conciencia. Eso es lo que queremos hacer en Tiempo de Impacto, crear conciencia. Yo le preguntaba a nuestra invitada, Omaira Reyes, ella es oncóloga clínica, quien nos acompaña en esta semana en Tiempo de Impacto, de que no es fácil vivir con cáncer, de que hay una fobia al cáncer. ¿Y cómo podemos vivir con cáncer? Si el estado emocional a la hora de darnos esa respuesta es fundamental para recibir, para darle un buen uso a esas quimioterapias. Si yo puedo optar por darme quimioterapia o existen otros métodos que me permitan no tener que tener la quimioterapia como una primera opción. Dígame, doctora.
Mira, definitivamente la palabra cáncer es una palabra que conmueve la vida de cualquiera. Nadie, definitivamente nadie va a estar preparado para recibir este diagnóstico. O sea, es un diagnóstico que en segundos te cambia la vida en 360 grados. Sobre todo cuando nuestro papel, por ejemplo, como padres aún es indispensable, cuando un sinnúmero de cosas a nosotros nos restan por cumplir en nuestra vida. Entonces, definitivamente cuando recibimos este diagnóstico, pues la vida va a sufrir un sinnúmero de cambios que para bien o para mal van a unir a la familia, van a tener un sinnúmero de connotaciones a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, y que por consecuencia tenemos que saber manejar. Sí existe la posibilidad de algunas alternativas que no son quimioterapia en algunas enfermedades. Definitivamente los protocolos están bien establecidos. Si la quimioterapia es la primera opción, pues existirá la forma de nosotros hacer acuerdos con el paciente para llegar a una finalidad que es la que queremos. Ahora, si por consecuencia pudiéramos optar por otra opción, pues siempre la opción primaria va a ser la del paciente. O sea, el paciente es independiente de elegir la opción de tratamiento que quiere llevar. Obvio, siempre nosotros aclarando cuáles son los beneficios y los contras que van a tener una elección u otra elección al momento de recibir el tratamiento. Doctora, ¿el paciente tiene algún derecho, alguna posibilidad de elegir el tipo de quimioterapia que se le pueda aplicar? ¿O es exclusiva de el médico que va a aplicar la quimioterapia? No, definitivamente el paciente siempre debe participar en la elección del tratamiento. Porque hay quimioterapias más baratas y más caras. Así es. Existe el sancochito, que son 3 en 1. No, todo va a depender de la patología. No todas las quimioterapias son iguales. En todos los cánceres no damos la misma quimioterapia. Correcto. Eso es protocolar. Cada enfermedad, de acuerdo a los estudios estadísticos que se hayan hecho y científicos, va a tener un tratamiento específico. Ahora, sí usted puede decidir qué tratamiento va a recibir desde el punto de vista de que ya yo como médico le aclaré cuáles son las opciones, cuáles son las primeras opciones de tratamiento, cuáles son los beneficios que tiene cada tratamiento. Y en el caso, por ejemplo, que yo siempre he escuchado y he visto amigos y vamos a decir compañeros, que dicen que el estrés en las personas es un factor importante para la aparición de enfermedades, incluyendo el cáncer. El estrés, una persona estresada desde que sale de su casa hasta que llegue en la noche, ¿tiene posibilidad de tener cáncer? Bueno, definitivamente hay muchísimos estudios que hablan de las emociones y el cáncer. No hay nada que científicamente demuestre que el estrés esté relacionado con un tipo de cáncer. Ahora, sabemos por fisiología y fisiopatología que el estrés causa oxidación celular. Exacto. Exacto. Y que por consecuencia el cáncer pudiera aparecer por muchísimas causas, porque el estrés va sumado a una alimentación no balanceada. El mismo estrés va sumado a falta de ejercicios, a una vida sedentaria. Entonces, es un sinnúmero de patrones, es un sinnúmero de características que se reúnen y que por consecuencia pueden producir el cáncer. Hay una señora que Liz la conoce, que se le diagnosticó cáncer recientemente y ya perdió el pelo, que es otra de las características de la quimioterapia. Y ella dice, no, es que yo me siento bien. Va a las discotecas, se va a los parques. ¿Por qué? O sea, ella ha cambiado su forma de ver la vida. O sea, ella dice que el mejor cáncer... así, porque era una persona estresada antes de que tuviese... El cáncer dice que le cambió la vida porque ella está ahora dedicándose más tiempo. Se está dedicando a reír más, a disfrutar más su familia. Yo lo digo, que eso se hace regularmente cuando tú sabes de que tú estás a ley de un hit, ¿verdad? Entonces tú quieres como aprovechar al máximo. Entonces, a esos señores que yo quisiera que ustedes obtuvieran
en este programa, la conciencia. No tenemos que esperar a enfermarnos para acercarnos a nuestras familias. No tenemos que enfermarnos para cambiar de estilo de vida. No tenemos que enfermarnos para dar un abrazo, para dar un beso, para decirle a aquella persona, te perdono, o simplemente perdóname. No tenemos que llegar a enfermarnos para decir, mirarte al espejo y decir, qué importante tú eres, cuánto te amo. Hago cosas para poder nutrirme, para poder cuidarme. Vivir con cáncer no es fácil. Vivir con miedo al cáncer también es difícil. A veces dicen aquellas personas que son metódicos que la mente tiene un poder muy directo con el cuerpo, que cuando tú piensas tanto en eso, tú lo llamas. Yo no lo llamo así, yo no pienso en el cáncer en esa forma, yo lo pienso es en función de tú allá y yo aquí, ¿verdad? Te reprendo. Doctora, hay una situación que se da cuando un paciente tiene cáncer, pero ese paciente es conducido por un familiar, donde la noticia regularmente el médico no se lo da al paciente en sí directo, porque ya el pariente dice, doctor, cualquier cosa, primero usted me lo dice a mí para yo saber cómo voy a manejar la situación. Una pregunta, porque yo lo viví. Mi mamá duró 5 años con cáncer, mi mamá nunca supo que tuvo cáncer. Ahora mi mamá era una mujer de campo, una mujer que no tenía mucha cultura, muchos conocimientos, y yo les relacionaba su patología porque ella había fumado mucho y lo que estábamos haciendo era para evitar que tuviera cáncer, porque cuando empezamos a hacer los estudios, ella me había dicho en un consultorio, si yo tengo cáncer me muero. Yo no voy a aprender a vivir con cáncer, yo no quiero esa enfermedad. Dios no me va a castigar con esa enfermedad. O sea, ella tenía una predisposición única. Mi mamá nunca supo que tuvo cáncer. Mi papá nunca supo tampoco que mi mamá tuvo cáncer. Yo tuve que hacer, estaba en mí la responsabilidad de manejarme y cambiarle todo para que ella no supiera, para que ella tuviera y se mantuvo siempre con alegría, con energía y todo eso. Nada, yo fumé mucho y tengo que protegerme mi pulmón, pero entonces salió una bolita por aquí y me quitaron el seno. Pero eso no es cáncer porque mi hija me dijo que no era cáncer. Los médicos tienen derecho a decirle a sus pacientes la patología o simplemente se descarga en manos de un pariente porque ese pariente lo solicita. No solamente tenemos derecho, tenemos la obligación de comunicarle al paciente y al familiar en consecuencia el diagnóstico. Yo preferiblemente trato de siempre comunicarle al paciente el diagnóstico en cuestión. Hay muchísimas formas de comunicar el diagnóstico, no solamente utilizando la palabra cáncer. La palabra cáncer ya mencionamos que es una palabra que conmueve a todo el mundo, es una palabra que predispone. Entonces, no necesariamente tenemos que mencionar esa palabra. Hay otras formas de comunicar que vamos a dar tratamiento. Ahora, es ilegal que nosotros administremos tratamiento a un paciente que está en sus cabales sin haberle comentado que existe un diagnóstico por el cual le vamos a dar tratamiento. ¿Es correcto, doctora? Se llama confabulación cuando nosotros confabulamos con los familiares para no comunicarle al paciente. ¿Y eso es penado? El tratamiento. ¿Eso es penado? Es penado. ¿O no es ético? O sea, no es ético. Muchas veces caemos en la confabulación que se sale un poco de la ética médica por esas características que mencionamos. Sí, porque a mí se le daban todos los tratamientos era para no tener cáncer, pero ella tenía cáncer. Exacto. O sea, ella tenía es para no tener cáncer. Exacto. Porque ya el médico sabía la predisposición que ella tenía. Dice, eso la va a afectar más. Si le digo que tiene cáncer, le va a afectar mucho más a que simplemente estamos haciendo todo esto para que tú no tengas cáncer. Ahora, existen los psicólogos, los especialistas en pacientes y familiares con el diagnóstico del cáncer. Yo siempre menciono una palabra. Hay 3 etapas en el paciente con cáncer. La primera es el diagnóstico. El diagnóstico produce negación. ¿Por qué a mí? Si yo hacía todo bien, ¿por qué en este momento? Depresión. El segundo es aceptación.
el paciente acepta su enfermedad y decide luchar. Y la tercera etapa es convertirse en un guerrero. O sea, el paciente con cáncer se convierte y se adueña de su enfermedad y en consecuencia tenemos los mejores resultados. Ok, doctora, para finalizar, yo siempre he dicho que el cáncer llega como quiera. Ahora bien, dígame tres condiciones que debe tener una persona para tratar de alejarse algo de que alguna vez le llegue el cáncer. Tres. Bueno, lo primero es la alimentación. Una. Tenemos que tener una alimentación saludable, basada en frutas y vegetales, sobre todo disminuir el consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de carnes blancas. 2, disminuir el sedentarismo, hacer ejercicios, tener una vida activa, una vida que comprometa la actividad propia, constante. Y 3, pudiera ser también disminuir los demás factores de riesgo ambientales, como disminuir la probabilidad del tabaquismo, el consumo de alcohol que sea disminuido a lo mínimo. Esto también, la tecnología, las radiaciones. Las radiaciones definitivamente está demostrado que se relacionan exactamente, sobre todo con tumores cerebrales. Las radiaciones está totalmente demostrado que no tiene que ver relacionan. nada con la radioterapia en Adoni, ¿cómo que se llama? En Radonic. Y las radiaciones, obviamente las radiaciones como la radioterapia también se relacionan con cáncer. Pero obviamente en los medios que trabajan con este tipo de radiaciones hay muchos controles para disminuir la carga de radiación. Doctora Omaira Reyes, ella es oncóloga clínica en el Centro de Oncología. De Oncología Médica Cenomet. De Oncología Médica Cenomet, ¿verdad? Así Cenomet, en el teléfono 809-412-7779. Ese teléfono se va a estar poniendo por si usted, igual que yo, vamos a elegir cómo también que participen en nuestras vidas para prevenir el cáncer. Gracias por haber participado en Tiempo de Impacto. Gracias a ustedes. Espero que todas estas informaciones que fueron dadas por aquí, ustedes adquieran conciencia. Es lo que queremos, es crear conciencia. No es meter temor, no es meter miedo, no. Es crear conciencia de lo importante que usted esté viva, que usted esté en este planeta. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestras vidas, las cosas son diferentes. Aunque tenemos temor, pero si hacemos cosas para evitar situaciones, yo creo que logramos por lo menos alejarlas. ¿Verdad, doctora? Así es. Capellán, ¿satisfecho? Excelente. A todos ustedes, gracias por haber estado con Tiempo de Impacto. Será la próxima semana, si Dios lo permite, volveremos a reencontrarnos nuevamente con otra entrega más de su programa Tiempo de Impacto. Bye bye.